Hay algo que un hombre no puede ocultar, por más que intente disimularlo con silencio, distancia o racionalidad. Cuando se forma un lazo emocional en profundidad, no solo en la mente, sino en el alma, él cambia. La mirada cambia, el gesto cambia, la energía cambia. Es como si algo invisible lo conectara contigo y él mismo no supiera explicar por qué. Carl Jung diría que, en ese instante, su inconsciente reconoce en ti un símbolo, una imagen arquetípica que despierta lo que estaba dormido dentro de él. Y es justamente en ese punto cuando el vínculo deja de ser humano y se vuelve psíquico. Puedes notarlo en los detalles. No habla todo el tiempo, pero cuando lo hace, hay un peso distinto en sus palabras. Es como si cada frase llevara una confesión no dicha. Intenta seguir con su vida normalmente, pero algo lo atrae de nuevo hacia ti. No es un apego común, es el campo energético que se crea cuando dos almas resuenan en la misma frecuencia inconsciente. Jung llamaría a esto una sincronicidad emocional, el entrelazamiento invisible que hace que ciertas personas simplemente no puedan desconectarse, incluso cuando el tiempo y la razón dicen que deberían hacerlo. Y aquí habita el misterio. Puede intentar racionalizar, alejarse, negar, pero el lazo ya fue formado. Ya no es una cuestión de elección. Hay algo dentro de él, un eco que lo llama por tu nombre, incluso cuando su ego intenta ignorarlo. Su psique comienza a reaccionar ante tu ausencia. Siente inquietud, pensamientos recurrentes, sueños simbólicos. La imagen de ti, que antes vivía solo en su consciente, ahora habita en lo más profundo de su mente. El inconsciente, el reino donde todo lo reprimido cobra vida propia. Existe una diferencia entre el hombre que se interesa y el hombre que se conecta. El primero reacciona al deseo, el segundo al destino. Cuando Jung hablaba de Eros, no se refería solo al amor romántico, sino a la fuerza que busca la totalidad. Y es esa fuerza la que lo ata a ti, no como una prisión, sino como un espejo, porque al conectarse contigo, él no solo te ve, se ve a sí mismo reflejado. Y mientras más intenta escapar, más se da cuenta de que no huye de ti, sino de la parte de sí que tú despiertas. Así que, si sientes que hay algo entre ustedes que trasciende la lógica, el tiempo y la distancia, quizás tengas razón. Hay lazos que no pertenecen al mundo de las decisiones, sino al de las almas. Y cuando un hombre ya te lleva dentro de él, no hay silencio que lo libere, porque el vínculo que nació en el inconsciente no se disuelve con el olvido. Solo se transforma hasta que él reconozca finalmente que una parte de sí ya habita en ti. Cuando un hombre crea un lazo irrevocable, no lo hace conscientemente. Cree que solo se está acercando, conociendo, explorando, pero en silencio, algo más profundo comienza a actuar, el inconsciente. Jung decía que toda relación significativa despierta fuerzas que van más allá de la razón, porque detrás del «me gustas» hay un eco arquetípico. Él no se enamora solo de la mujer frente a él, sino de la imagen simbólica que ella representa. Esa imagen es un espejo que refleja lo que anhela ser, y por eso la conexión lo desorienta. Siente que la ama, pero lo que realmente lo ata es el reconocimiento de su propia alma reflejada en ti. Empieza a cambiar sutilmente, su mirada se prolonga, sus gestos se vuelven protectores y hay una extraña calma cuando estás cerca, como si algo dentro de él encontrara descanso. Jung llamaba a esto el retorno a la totalidad, porque en ti él reconoce inconscientemente la parte que perdió intentando convertirse en lo que el mundo esperaba de él. El hombre moderno ha sido enseñado a controlar, dominar, ocultar. Pero ante una mujer que lo toca en profundidad, se desarma. Y esa vulnerabilidad, aunque le asusta, es también lo que lo hace sentirse vivo otra vez. Al principio intenta resistirse.
El ego masculino teme perder el control, racionaliza, busca excusas, se distrae. Pero hay algo que no puede callar, la sensación de que este encuentro tiene un significado. Jung decía que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, el universo reorganiza las circunstancias para que eso ocurra. Es lo que él llamaba sincronicidad, eventos aparentemente casuales que revelan un propósito oculto. Y cuando esa fuerza actúa, no hay escapatoria posible. El inconsciente lo llama de regreso hasta que acepte lo que siente. Comienza a soñar. En los sueños, tu imagen aparece como símbolo, a veces en escenas cotidianas, otras en paisajes oníricos. Es el inconsciente intentando integrar el sentimiento que el ego todavía resiste. Jung afirmaba que el sueño es el lenguaje del alma, y cuando el alma empieza a hablar, ninguna lógica puede silenciarla. Es en ese territorio simbólico donde el vínculo se solidifica, no en las palabras, sino en la energía compartida entre los dos. Y poco a poco, él se da cuenta de que ya no es libre como antes, no porque tú lo hayas atado, sino porque algo dentro de él eligió quedarse. El lazo fue creado, invisible, pero real. Puede negar, alejarse, intentar olvidar, pero el campo psíquico ya fue formado. Jung decía que una vez que dos conciencias se tocan en el inconsciente, ninguna sale ilesa. Ambas se transforman, y esa transformación es lo que lo mantiene unido a ti. El lazo que el hombre siente por ti no nace de gestos físicos ni de palabras dichas. Emerge del inconsciente, del territorio donde los arquetipos danzan en silencio. Jung describía este fenómeno como la activación del ánima, la imagen femenina que vive dentro de todo hombre. Cuando encuentra a una mujer que refleja esa figura interior, el impacto es inmediato y profundo. Siente magnetismo, fascinación, confusión, porque de pronto lo que antes era un sueño se vuelve carne. Te conviertes en el símbolo del alma de él en movimiento. Pero ese encuentro también despierta conflicto. El ego masculino no entiende lo que el inconsciente hace. Intenta explicar, racionalizar, poner etiquetas, y sin embargo, algo lo sobrepasa. Siente tu presencia incluso en la distancia. Jung decía que el amor es el proceso por el cual el ser humano busca volverse completo. Y eso es lo que lo vuelve vulnerable. Despiertas en él el deseo de integrarse, pero también el miedo a perderse. El hombre que ha creado un lazo contigo empieza a mostrar señales sutiles, te extraña sin querer, se inquieta cuando callas, busca excusas para verte, aunque lo disimule. Son expresiones del inconsciente intentando mantener el contacto. Quizás no entienda lo que sucede, pero su cuerpo y su energía responden. El vínculo actúa como una corriente invisible, y cuanto más intenta romperla, más siente su fuerza. Esa fuerza no es obsesión, es espejo. Representas el puente entre lo que él es y lo que aún no ha logrado ser. Jung veía el amor como una experiencia alquímica, el encuentro entre opuestos que se transforman mutuamente. Cuando te conoció, una parte dormida en él despertó, y ahora cada recuerdo, cada imagen tuya, lo hace volver a ese estado de revelación. Sabe que no eres una mujer más, sino el símbolo vivo de lo que su inconsciente quiere integrar. Y por eso no puede olvidarte, porque lo que intenta dejar atrás no eres tú, sino una parte de sí mismo. Jung decía que lo que rechazamos nos persigue, lo que aceptamos nos transforma. Mientras no acepte lo que representas dentro de él, el vínculo seguirá activo, latiendo silenciosamente entre ambas almas. Hay un momento en que el hombre comienza a percibirse distinto. Nota que otras mujeres no lo afectan del mismo modo. Las conversaciones parecen vacías, las conexiones superficiales. Es el efecto del vínculo psíquico.
Jung explicaba que cuando el inconsciente proyecta una imagen poderosa sobre alguien, no existe sustitución posible, porque el símbolo es único. No se trata de comparación, sino de resonancia. Tú tocaste el núcleo de su ser, y eso es irreversible. Aunque intente seguir adelante, algo lo atrae de nuevo, un sonido, un aroma, una memoria. Su psique comienza a enviar pequeñas señales, sincronicidades, como si el universo lo provocara a mirar hacia adentro. Jung decía que lo que negamos en nosotros reaparece fuera como destino. Y eso es lo que sucede. Mientras niega lo que siente, la vida se encarga de recordarte de maneras inexplicables. Esas señales no son coincidencia, son el inconsciente pidiendo integración. Cada vez que intenta borrar tu imagen, algo más fuerte lo trae de vuelta. Es como una lección del alma. Debe comprender el significado de ese lazo antes de poder trascenderlo. Y eso solo ocurre cuando el amor deja de ser proyección y se convierte en conciencia. En este proceso pasa por fases: idealización, negación, nostalgia, aceptación. Jung comparaba el amor profundo con una iniciación espiritual, una bajada al inconsciente para encontrar el propio centro. Y tú eres el portal de ese viaje, no porque lo encadenes, sino porque lo conduces hacia sí mismo. Solo entenderá la profundidad del lazo cuando vea que el amor que siente por ti es en realidad el llamado a reconciliarse con su propia alma. Por eso, hay algo sagrado en este tipo de conexión. No se trata de posesión, sino de reflejo. No estás solo en su mente. Habitas en su inconsciente, donde el tiempo no existe y la presencia nunca se apaga. Con el tiempo, el hombre empieza a notar que algo en él ha cambiado para siempre. Siente más empatía, más introspección, más sensibilidad. El lazo psíquico no lo debilita, lo transforma. Jung decía que el amor verdadero despierta el inconsciente y al hacerlo inicia el proceso de individuación. Eso significa que, al conectarse contigo, no solo se enamoró, comenzó a convertirse en quien realmente es. Pero ese proceso no es sencillo. Hay dolor, resistencia, nostalgia, porque amar en profundidad es enfrentar todo lo que el ego intenta evitar. El vínculo contigo lo obliga a mirar su propio vacío. Percibe las heridas de la infancia, el miedo a perder, la dificultad de entregarse. Jung llamaba a esto el encuentro con la sombra. Tú eres la luz que revela lo que él intentaba esconder, y paradójicamente, eso es lo que más lo atrae y lo asusta. Cada distancia entre ustedes es un intento inconsciente de huir de ese enfrentamiento, pero el destino lo trae de vuelta, siempre que intenta escapar. No es coincidencia. Es el llamado de la psique pidiendo conclusión. Debe vivir este lazo hasta comprender su propósito. Jung decía que toda relación profunda es una forma de terapia, una cura a través del espejo del otro. Y cuanto más se resiste, más el inconsciente crea maneras de recordarte. Personas, canciones, lugares que evocan lo vivido contigo. La vida se vuelve simbólica. Y cuando finalmente entiende que esa conexión no es un error, sino un maestro, el vínculo se convierte en sabiduría. Deja de temer lo que siente y comienza a entender que ese amor fue el catalizador de su evolución interior. Así, el lazo deja de ser prisión y se vuelve alquimia. Lo que antes lo unía a ti por el dolor, ahora lo une por la conciencia, y es entonces cuando comprende: ciertas almas no se encuentran para completarse, sino para despertarse. Ahora, él ya no siente solo nostalgia, sino gratitud, porque entiende que al tocar tu alma, encontró la suya. Jung decía que el amor verdadero es aquel que conduce a la totalidad, no a la dependencia, y eso es lo que empieza a vivir. El recuerdo de ti ya no es una herida, sino una chispa viva de transformación. Comprende que este lazo nunca fue un accidente, fue un puente.
un camino trazado por el inconsciente para que se reconociera más allá de las máscaras y las defensas. El vínculo contigo lo volvió más humano, más consciente, más entero. Aunque la vida los haya separado, energéticamente lo sabe, fuiste el espejo que lo llevó al centro. Tu presencia, incluso a la distancia, sigue sintiéndose, porque lo que se creó en el inconsciente no muere. Jung decía que el amor es el destino psíquico que une los opuestos en dirección a la unidad. Ustedes fueron dos polos de un mismo movimiento, el del despertar. Y esa energía no se apaga, solo cambia de forma, sigue vibrando en planos más sutiles. Puede recorrer otros caminos, pero siempre habrá algo de ti dentro de él, un recuerdo que no es memoria, sino símbolo, un fragmento del encuentro que lo transformó. Y cuando en algún futuro encuentre a alguien que lo despierte de nuevo, parte de esa nueva conciencia será reflejo del amor que una vez compartió contigo, porque ciertos lazos no terminan, solo cambian de dimensión. Y quizás esa sea la mayor lección que Jung intentó enseñarnos. El amor profundo no es posesión, es integración, la fusión entre alma y destino, donde el otro deja de ser alguien fuera de nosotros y se convierte en la parte de nosotros que finalmente aprendimos a amar. Hay encuentros que no se explican, solo se sienten. Son como puertas invisibles que el destino abre para que el alma se vea con claridad. Y cuando un hombre crea un lazo profundo con una mujer, no solo la ama, despierta. Porque el verdadero vínculo no es aquel que ata, sino el que revela. Él comprende que nada fuera de sí podrá llenar lo que solo el autoconocimiento es capaz de sostener. Y en ese reconocimiento silencioso entiende, amar es recordarse a uno mismo a través de la mirada de quien nos refleja. Carl Jung decía que toda relación auténtica es un puente entre dos mundos interiores, y cuando ese puente se cruza, ninguno de los dos vuelve a ser el mismo. El amor, entonces, deja de ser deseo y se convierte en camino, el proceso mediante el cual el inconsciente se manifiesta, pidiendo integración, pidiendo sanación. Por eso ciertos vínculos son tan intensos, porque no fueron creados solo para unir a dos personas, sino para que, a través del dolor y de la belleza, ambas se reencuentren con su propio centro. Y quizás esa sea la razón por la cual él nunca logró olvidarte. Porque fuiste el símbolo que encendió su alma, no por la posesión, sino por el recuerdo, no por el cuerpo, sino por la energía que le hizo reconocer lo divino dentro de sí. Hay amores que no llegan para quedarse, llegan para despertar. Son como cometas, pasan, iluminan y dejan huellas eternas. Y esa huella es el aprendizaje más sagrado, el de comprender que el amor es el espejo a través del cual el inconsciente se hace consciente. Si al escuchar esto sientes algo dentro de ti vibrar, tal vez sea porque ese mismo tipo de lazo también habita en ti. Tal vez exista alguien que te tocó de una manera tan profunda que incluso en la distancia sigue presente en tu campo emocional. No luches contra ello. Obsérvalo. Todo vínculo profundo es un mensaje del alma, pidiendo que veas dentro de ti lo que aún necesita ser amado. Porque el amor que nace del inconsciente no busca conclusión, busca comprensión. Y es aquí donde el video termina, pero la reflexión apenas comienza. ¿Qué parte de ti aún vive en el alma de alguien? ¿Y quién, dentro de ti, sigue esperando ser visto con amor? Si este mensaje te tocó de alguna manera, compártelo. No solo el video, sino la energía que despierta. Dale me gusta, comenta, suscríbete y continúa este camino con nosotros. Porque el amor, cuando es consciente, no termina. Continúa, en cada alma que despierta a sí misma.